de aprovechamiento de productos naturales marinos y frutas de Colombia del Departamento de Química. Como la profe les mencionó, pues mi presentación el día de hoy va a estar centrada en lo que es la bioprospección y su aplicación en la biotecnología azul. Y cómo esto derivó en parte de mi trabajo doctoral. Entonces, pues para iniciar solo quiero dar unas generalidades acerca de lo que es la biotecnología azul. Como ustedes podrán suponer, por el nombre que tiene, la biotecnología azul hace referencia a todos aquellos, a todas estas investigaciones que buscan explorar y explotar, aunque pues a mí no me gusta particularmente esa palabra, pero pues técnicamente es la exploración y explotación de los organismos marinos o los ecosistemas marinos para la generación de un nuevo producto o servicio. Desde hace bastantes años, esta biotecnología azul lo que ha buscado es centrarse en diferentes líneas para primero la obtención de nuevos compuestos que pueden ser aplicados en diferentes industrias, pero las que más han liderado esta investigación son, por supuesto, la industria farmacéutica, incluyendo allí también la industria cosmética y las industrias agrícolas y la producción, por ejemplo, enzimática. Esos son como los líderes que tienen ahorita manejando lo que es el desarrollo de la biotecnología azul. Sin embargo, hay otras líneas de investigación que no son en la que yo me enfoco, pero que también es bueno que ustedes conozcan, que se pueden usar derivadas de esta rama de la investigación, que es la evaluación de nuevos biocombustibles, particularmente usando algas marinas, y por supuesto la industria de los alimentos, en donde se utilizan muchos productos de los ecosistemas marinos como suplementos naturales, como nuevos aditivos o como nuevos colorantes. Sin embargo, como les comentaba, pues el boom de la biotecnología azul nació por el descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos que servían para diferentes beneficios, tanto para la salud humana como animal y para las plantas. De hecho, a partir de 1985, que empezó a explotarse realmente los ecosistemas marinos para una aplicación biotecnológica, se han descubierto más de 4.000 compuestos bioactivos, dentro de los que tenemos antivirales, productos antimaláricos, fungicidas, antibacterianos, inhibidores de formación de biofilms, entre otros. Estos compuestos bioactivos son muy interesantes para los desarrollos farmacéuticos o agroindustriales. Sin embargo, presentan un problema muy serio, y es que desde sus inicios la mayoría de estos compuestos fueron aislados por la facilidad, digamos, entre comillas, de la obtención de la muestra de macroorganismos, como por ejemplo algas, corales o esponjas, pero estos son recursos muy limitados que no pueden conseguirse tan fácilmente ya como tal para una aplicación industrial. Les quisiera poner un ejemplo, en este caso es el aislamiento de la molécula conocida como la leucondrina B. Este compuesto fue detectado por primera vez en 1986 a partir de Alichondria cardai, y posteriormente fue obtenido a partir de diferentes esponjas como Lysiodroxis. Y a partir de ese momento, debido a su actividad citotóxica, que era realmente de mucho interés para la industria farmacéutica, ellos empezaron a intentar aislar grandes cantidades de este compuesto, realizar la síntesis, su descripción para poderlo producir ya como en forma industrial. La síntesis total de la leucondrina se logró en 1991. Sin embargo, en esos estudios ellos se dieron cuenta que para obtener 400 microgramos del metabolito requerían 1 kilogramo de esponja. Y como ustedes saben, los ecosistemas marinos son ecosistemas muy delicados que no pueden afrontar, digamos, la recolección tan masiva de estos tipos de organismos, porque genera un desequilibrio importante. En ese caso, pues lo que se buscaba era una opción para poder sobrepasar, digamos, este problema de la fuente, de dónde poder conseguir este metabolito que era muy activo. Y de esta forma, en el 2001, casi 20 años después de que fue descubierto el compuesto, pudieron determinar cuál era el farmacóforo, que era el macrociclolactona, y de allí se logró realizar la síntesis de un análogo que es el erulín mesilato entre el 2001 y el 2016, y con este compuesto, que ya puede ser sintetizado a nivel de laboratorio, se pudo desarrollar una
un scaffold de este fármaco para poder ser utilizado en la industria farmacéutica. De esta forma, pues los investigadores lograron superar el problema de la fuente, pero pues este no siempre ha sido el caso. Como ustedes pueden ver, la liacondrina B es un metabolito bastante particular, pero no es exclusivo, es algo que es muy común en las fuentes marinas. ¿Y cómo llegamos de utilizar macroorganismos a trabajar con microorganismos en los ambientes marinos? Este trabajo empezó con muchas fuentes, muchos investigadores que estaban trabajando, pero en particular uno de los pioneros en el uso de biotecnología azul con microorganismos fue el doctor William Fenical, que trabaja actualmente en el Scripps, en el Instituto de Oceanografía de la Universidad de San Diego. El doctor Fenical, cuando inició sus estudios en oceanografía, logró obtener este sesquiterpeno halogenado que se denomina el pasifenol en el año de 1971, hace ya bastante tiempo, y en ese momento era una molécula, digamos, revolucionaria porque presentaba 2 bromos y un cloro, lo cual era bastante inusual para un producto natural. El doctor Fenical lo aisló en su momento a partir de la macroalga roja Laurencia claviformis, y en ese momento muchas de las personas, de los investigadores que vieron su trabajo, empezaron a preguntarse si realmente eso era un producto natural y no podría ser más bien una contaminación del ambiente marino donde él hizo la recolección de sus macroalgas con algún compuesto, sobre todo pensaban en algo de fuente agrícola. Entonces, en ese momento el señor Fenical se preguntó, dijo, no, o sea, realmente lo estamos aislando aquí, pero si ustedes dicen que esto se parece a un producto que se trabaja en el área agrícola, quizás nosotros podemos encontrarle una aplicación para ese sector, y fue así como después de diversos ensayos, ellos encontraron que esta molécula presentaba una actividad contra áfidos como el pulmón de los cereales, y se convirtió en una molécula líder para el desarrollo de un nuevo acaricida para diferentes cultivos de cereales. Sin embargo, en ese momento, el doctor Fenical, como lo cuenta en una editorial que sacó el año pasado, él empezó a ver que a partir de 1980 el estudio de los ecosistemas marinos para la obtención de nuevos productos estaba en un auge. Todo el mundo empezó a trabajar con este tipo de muestras, pero sin tener muy en cuenta el problema de la fuente. Él estaba muy preocupado porque pues obviamente él trabajaba en un instituto pues de oceanografía, y él quería buscar una alternativa al problema de la fuente. Él pensó, bueno, si ya vemos que estos ecosistemas tienen tanto potencial para el desarrollo de moléculas, ¿por qué nadie está trabajando con microorganismos? O sea, ¿por qué nadie se ha tomado el trabajo? Y en ese momento, en el Scripps estaba trabajando el doctor Claude Sobel, que es, pues ya falleció, pero fue conocido como el padre de la microbiología marina. En su momento el doctor Sobel le contó al profesor Fenical que el problema se basaba en que el acceso a las muestras era difícil, los métodos de cultivo eran también muy complicados, y sin embargo habían algunos profesores, algunos investigadores que trataban de trabajar en estos tipos de microorganismos. Uno de ellos, que fue contactado por el profesor Fenical, fue Paul Buchholder, que a partir de unas muestras de unos pastos marinos en Puerto Rico consiguió aislar una bacteria que después fue caracterizada como Pseudomonas bromutilis, y esta bacteria en particular tenía la característica de poder producir una molécula muy interesante que es el 2-pentabromo-pseudolino. Esta fue una de las primeras moléculas aisladas de una bacteria que tenían sustituyentes de bromo, como pueden ustedes ver acá. De hecho, de acuerdo pues a la información disponible sobre este compuesto, el 70% de su peso es dado por los bromos. Es un compuesto supremamente inusual que no se había aislado de ninguna otra fuente, sino de acá, y particularmente le interesó a la industria farmacéutica porque tenía actividad contra diferentes cepas de Staphylococcus aureus que eran resistentes a la meticilina, y por lo tanto podría considerarse para un desarrollo farmacéutico posterior.
Viendo que de verdad existía este tipo de compuestos, entonces el grupo del profesor Fenical, apoyado con el doctor Jensen, empezaron a trabajar en microorganismos aislados de fuentes marinas para la obtención de compuestos que pudieran ser de interés para algunas industrias, ya que los microorganismos en general, o al menos algunos de ellos, podían crecer en condiciones de laboratorio y eso en cierta forma suplía el problema de la fuente que tenían cuando utilizaban un microorganismo. De esta forma, llegaron a muestras en diferentes lugares del mundo y encontraron que a partir de sedimentos marinos en las Bahamas en el año 2002 pudieron aislar un grupo de actinomicetos raros que no se encontraban en ambientes terrestres que fueron categorizados como un nuevo género, que es la salinispora. Son actinomicetos marinos obligados, es decir, que ellos solo podían crecer en condiciones de una alta salinidad y que se encontraban a más de 1100 metros. Pero lo interesante fue que a partir de esta bacteria ellos pudieron aislar un compuesto denominado salinosporamida A, que es uno de los mayores éxitos de la microbiología marina en términos de productos farmacéuticos, ya que de esta salinosporamida A, que ahora se puede conocer como el marisomib, tiene una potente actividad anticancerígena. Es producida por la bacteria Salinospora trópica y en este momento se encuentra en un estudio clínico en fase 3 para el tratamiento del glioblastoma. Como ustedes pueden ver, pues entre el momento en que las moléculas se descubren hasta el momento que una aplicación real se puede generar, pues es muy largo. Sin embargo, han habido otros ejemplos en donde ellos han descubierto que en realidad no eran los macroorganismos que inicialmente pensaban que eran la fuente, sino los microorganismos asociados a esos macroorganismos los responsables de producir este tipo de metabolitos. Recordemos que muchos de los organismos marinos son sésiles, son animales que no se pueden mover y que tienen tejidos blandos, como por ejemplo las esponjas. Un caso particular fue la dolastatina 10, que se las presento acá, que fue aislada de Dolabella auricularia en 1972. En el 87 ellos pudieron elucidar el compuesto, sin embargo volvieron a enfrentarse al problema de cómo obtener grandes cantidades, porque ellos necesitaban 1 tonelada de este molusco para obtener 29 miligramos del compuesto puro. Esto pues claramente no tenía cabida para una aplicación industrial y a pesar de que en 1989 lograron generar la síntesis total de este compuesto, estaba muy complicada y era pues difícil de generar para la producción masiva del metabolito y a partir de allí ellos se dieron a la tarea de buscar si realmente este molusco era el responsable de la síntesis de la molécula y encontraron que esto no era así, que en realidad 2 cianobacterias inflocaginadoides sin ligbia mayúscula que estaban asociadas al molusco eran quienes estaban produciendo este compuesto y por lo tanto al recuperar a estas cianobacterias y cultivarlas ellos podían recuperar de forma más eficiente y sin afectar el ecosistema el metabolito en el que estaban interesados. En este contexto, pues ustedes pueden ver algunos de los ejemplos de cómo se ha trabajado con los microorganismos en los ambientes marinos. Nosotros hemos encontrado trabajos que aíslan compuestos nuevos a partir de microorganismos que podemos encontrar en peces, en macroalgas, en corales, en diferentes tipos de animales sésiles, pero también en diferentes tipos de sedimentos marinos. Una de las fuentes, por ejemplo, más reconocidas y más usadas son los sedimentos de manglar, que son muy diversos en microbioma y que tienen microorganismos que producen unos potentes compuestos bioactivos. En este punto, pues a mí me gustaría recordar lo que fue en su momento la idea del doctor Fenical y que también fue la idea que impulsó al grupo del Departamento de Química de Productos Naturales Marinos y al grupo de bioprocesos a trabajar juntos. Y era que sabiendo cuál es este potencial biotecnológico que tenemos nosotros en los ecosistemas marinos, ¿por qué no aprovecharlo para generar un proceso que pueda apoyar a una industria en el país, como por ejemplo la industria agrícola o la industria farmacéutica? En su momento, el doctor Fenical, y lo quisiera citar, dijo que con toda esta información que teníamos en mano, ellos quisieron ir allá a estos ecosistemas y ver qué había allí.
ya que ellos pues no tenían conocimiento de qué microorganismos podían aislar o de qué fuentes podrían aislar los microorganismos que produjeran la mayor cantidad de compuestos activos. Básicamente lo que ellos hicieron fue empezar a mostrar en diferentes partes del mundo, curiosamente muchas de ellas del lado latinoamericano, y mostraron en básicamente todos los lados que pudieron adquirir muestras. Ellos mostraron en columnas de agua, en sedimentos, en superficies tanto de organismos vivos como inanimados, y a partir de allí generaron las colecciones con las que hasta hoy ellos aún están trabajando. Este mismo principio lo seguimos nosotros en Colombia mediante la participación de muchos grupos de investigación que trabajan con microorganismos marinos. Acá solo les presento algunos, una selección muy pequeña en realidad de los grupos que están trabajando, que pertenecen a universidades como la Universidad Nacional, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de los Andes, la Universidad de Antioquia del Valle, cuyos esfuerzos investigadores que han salido han permitido generar corporaciones como CEMARIN, que es el Centro de Excelencia en Ciencias Marinas, en donde pues están vinculadas todas estas universidades, o también el Centro de Investigaciones INVEMAR, que es un centro colombiano para el estudio de los ecosistemas marinos, particularmente del Caribe colombiano. En este sentido, la universidad contaba con el grupo del que hago parte en este momento, que es el de productos naturales marinos. Sin embargo, pues ellos tenían todo el background del conocimiento químico y les faltaba la parte de cómo podíamos aprovechar y generar una verdadera aplicación biotecnológica. En este sentido, pues se hizo la alianza con el grupo de bioprocesos y bioprospección del Instituto de Biotecnología y empezamos a trabajar buscando estos microorganismos, en qué punto podríamos aprovecharlos. Como ustedes saben, pues nosotros tenemos la ventaja de contar con dos zonas, en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, para muestrear este tipo de ecosistemas acuáticos. Sin embargo, pues en el Océano Pacífico, debido a las características de este ecosistema en particular, pues es más difícil hacer procesos, por ejemplo, de buceo, de toma de muestras, que en el Caribe, que pues también presenta unas características bien particulares, pero que además tiene la ventaja de contar con un arrecife de coral, que es uno de los ambientes más megadiversos del mundo, y a partir de este momento nosotros empezamos a trabajar en ese punto específico, en el arrecife de coral de Santa Catalina y Providencia. De allí hemos realizado diferentes tipos de trabajos, pero el que nos ha generado la mayor productividad fue uno que inició en el año más o menos 2009, en donde hicimos una colección de bacterias y hongos aislados de estos ecosistemas, mostrando, como les decía, en una analogía a lo que el mismo profesor Jensen y Fenical dijeron en su tiempo. Intentamos mostrar lo más que pudimos. En ese caso se hicieron muestreos en esponjas, en algas, en sedimentos, en corales, incluso se tomaron muestras de la superficie de algunos peces para tratar de generar una colección de microorganismos que fueran cultivables y que pudieran ser aprovechados. De aquí obtuvimos pues nuestra colección, que está constituida de 152 bacterias y 43 hongos. Tenemos dos colecciones con la que trabajamos, es con la que les estoy mencionando, y con esta colección nosotros dimos inicio a la búsqueda de metabolitos y de compuestos que pudieran ser de ayuda para la agricultura, particularmente para el manejo de fitopatógenos, iniciando con el manejo de fitopatógenos del cultivo del arroz. En general, nuestro esquema de trabajo se basaba en seleccionar una colección de microorganismos que fueron aislados en cultivos, bien sean líquidos o sólidos, y a partir de ellos evaluar mediante técnicas in vitro la actividad que teníamos en mente, en particular con respecto al fitopatógeno o a la bacteria que queríamos controlar. Tras este proceso de selección, lo que hacíamos era pasar estos microorganismos al grupo de bioprocesos, en donde se hacían las evaluaciones in vivo bajo condiciones controladas como invernadero, y a partir de aquí se seleccionaba aquella bacteria o hongo que demostrara tener la mayor capacidad para hacer ensayos de campo, ver si realmente esta estaba funcionando para iniciar el proceso de escalamiento y formulación de un producto, y poder llegar a un producto ya como tal comercial que pudiera ser aplicado en un cultivo de importancia agrícola en el país.
Lo que nosotros inicialmente empezamos trabajando con el grupo de productos naturales marinos fue que en el primer momento, en la evaluación de in vitro, iniciamos haciendo los estudios químicos de las bacterias o los hongos que tenían un potencial biotecnológico. Ese estudio químico se basaba en observar qué moléculas con actividad fungicida o antibacteriana o antiviral estaban produciendo estos microorganismos y si ellas eran o no deseables para seguir siendo estudiadas en el proceso de producción de un inoculante o de un nuevo compuesto para la agricultura o para la farmacia. Uno de los ejemplos que fue de los que lideró la línea en la que yo actualmente estoy trabajando es el trabajo de Adriana Romero en el 2016. Ella trabajó con la colección de hongos y de ellos ella seleccionó uno que es Purpurocerium lilacinum, que fue aislado a partir de la superficie de una esponja en hipates digitales, como les mencioné, a partir de muestras tomadas a partir del arrecife de coral de Santa Catalina y Providencia. ¿Qué fue lo que se hizo inicialmente con este hongo? Ella evaluó la producción de metabolitos de este microorganismo bajo diferentes condiciones de cultivo líquido, en este caso, pues intentando mantener un poco las condiciones de donde provenía el microorganismo, y se determinó si su producción metabólica cambiaba o no, dependiendo de si el cultivo en el cual se mantenía era estacionario o se tenía en agitación. En este caso, ella logró aislar solamente de este hongo 10 compuestos pertenecientes a la familia de las leucinostatinas, que ya eran metabolitos con actividad biológica comprobada y que ya habían sido reportados en la literatura. También aisló un metabolito denominado esfinfungina F y muy interesante fue que en los cultivos en los cultivos en agitación, ella logró identificar 30 compuestos que no estuvieron reportados, pero que estructuralmente estaban relacionados a las leucinostatinas. El hecho de que no estuvieran reportados estaba indicando que estos metabolitos eran compuestos nuevos que no habían sido previamente aislados en organismos. De esos 30, ella logró proponer 4 compuestos que fueron las linaesininas A-D, que son de hecho precursores de las leucinostatinas, pero que también presentaron actividad biológica interesante, ya que ellos tenían actividad antibacteriana contra Burkholderia gluma y Burkholderia gladioli. Además de esto, en este trabajo se logró confirmar una segunda característica, y es que dependiendo del tipo de cultivo, la productividad de estos metabolitos activos variaba. Ella pasó de 2.5 miligramos de leucinostatinas en un cultivo estacionario a 5.3 miligramos del compuesto en un cultivo de agitación. Esto puede parecer poco y de hecho pues sí la cantidad es bastante baja si nosotros estamos pensando en un macroproceso industrial o en un estudio bien profundo sobre la elucidación de estos metabolitos. Sin embargo, para lo que se venía trabajando y como les mencionaba por el problema en la fuente, pues esta cantidad de recuperación de los metabolitos era bastante buena. Adicionalmente a esto, este trabajo fue el primero en el cual se adicionó una evaluación diferente al tipo de replicación que se hacía con los microorganismos. En este caso, nosotros utilizamos, Adriana y ahora nosotros utilizamos una herramienta online que es gratuita, que es el GMPS. En este caso, ellos usan datos de cromatografía de masas de los metabolitos que se pueden hacer solos o en estudios metabolómicos, pueden obtenerse, perdón, y con ellos se pueden generar redes moleculares y hacer una de replicación in silico de qué metabolitos que ya hayan sido reportados en la literatura están presentes en nuestras muestras. Este fue el primer trabajo que intentó incluir esta herramienta que hace más eficiente la identificación de compuestos activos producidos por los microorganismos, lo hace más rápido, pero que ahora con sus nuevas herramientas permiten hacer un estudio mucho más profundo e incluso se liberó una nueva adaptación de este trabajo, de esta red, por decirlo así, este GMPS, para adicionar a las redes moleculares, a las redes de metabolitos, datos genómicos y datos transcriptómicos que permitan tener una visión holística de lo que es la producción
metabólica de un microorganismo y cómo ésta se controla. En este caso, pues del trabajo de Adriana pudimos encontrar que estos microorganismos primero presentaban actividad contra fitopatógenos, en el caso particular eran fitopatógenos del arroz. Segundo, demostramos que estos hongos tenían una producción diferencial de acuerdo a las condiciones de cultivo de los metabolitos activos. Y como les mencioné, fue el primer trabajo que adicionó el uso del GMPs como una estrategia de replicación. Teniendo en cuenta estos datos, viendo que había un potencial real en la colección, decidimos seguir trabajando con estos microorganismos, buscando particularmente incrementar la ya diversidad metabólica que tenían. Es así como en un segundo trabajo, esta vez realizado por Paola Martínez, se buscó incrementar la diversidad química de los microorganismos mediante una técnica que es de bajo costo, que es sencilla de hacer en el laboratorio, que es el cocultivo. El cocultivo, ¿en qué consiste? Pues es muy sencillo, es básicamente tener creciendo en un mismo ambiente confinado a dos diferentes microorganismos para aprovechar la interacción que se da entre ellos y evaluar si esta es capaz de inducir la expresión de clústeres biosintéticos en microorganismos que por lo regular, bajo condiciones estándares de laboratorio, permanecen silenciados y por lo tanto podríamos aislar nuevos metabolitos o mayor concentración de otros. En el caso del trabajo de Paola, ella lo que intentó hacer fue determinar mediante la evaluación de diferentes interacciones cómo cambiaba primero fenotípicamente el crecimiento de los microorganismos y luego cómo cambiaba su perfil metabólico. Ella utilizó diferentes estrategias que yo se las presento resumidas en esta figura y a partir de aquí ella logró, incluso con el hongo con el que trabajó Adriana, PNM67, determinar la presencia de diferentes compuestos que, como ustedes pueden ver acá, se expresaban únicamente en condiciones de cocultivo, es decir, cuando los dos microorganismos estaban juntos. Estos metabolitos no se presentaban cuando cada microorganismo crecía por separado y esto se confirmó tanto por resonancia magnética como por cromatografía líquida. Ahora que ya teníamos esta cantidad de metabolitos, pues una vez más nos enfrentamos al problema de que son, como ustedes pueden ver, espectros bastante complejos. El aislamiento de compuestos a partir de este tipo de muestras es difícil y los rendimientos son muy bajos. Por eso nosotros volvimos a intentar tomar la herramienta del GMPs como una estrategia para replicar, siendo apoyada por un proceso de replicación estándar, pero también por un proceso de aislamiento e identificación de los metabolitos clásico, que es pues la extracción con solventes, la purificación por cromatografía y posteriormente pues los análisis ya sea por masas o por resonancia. De este trabajo y apoyándonos en el GMPs, Paola logró determinar que existían diferentes metabolitos que eran producidos solamente por el hongo, producidos solamente por la bacteria, o en el caso, por ejemplo, ustedes pueden ver en la red número 2, los nodos o los círculos que están de color verde hacen referencia a aquellas moléculas que solamente están presentes en el cocultivo. Ella pudo encontrar que habían esta familia particular de moléculas que se producían y que eran producidas por el hongo solo cuando él estaba en presencia de la bacteria, como una respuesta a esta interacción. En este caso, estas moléculas, que son las que les presento aquí ampliadas en esta red, correspondían a las leucinostatinas que ya habían sido previamente obtenidas en el trabajo de Adriana. Pero lo interesante fue que aquí encontramos diferentes leucinostatinas que ya habían sido reportadas, pero también encontraron algunas que eran nuevas y que no habían sido reportadas previamente en los otros trabajos del grupo. Esto que nos indicaba que la estrategia de cocultivo realmente estaba funcionando para incrementar la diversidad química de estos microorganismos y que el hecho de utilizar este tipo de herramientas para la replicación in silico estaba ayudando a hacer más eficiente el proceso de identificación molecular que por demás, como ustedes vieron en los primeros trabajos, pues se podía tardar muchísimos más años en llegar a una identificación apropiada. Es así como, teniendo en cuenta todos estos resultados, decidimos ir un poco más allá en el estudio de estos microorganismos
e hicimos un proceso de selección en el que se basó mi tesis doctoral, en donde seguimos el mismo esquema de trabajo. Sin embargo, tratamos de hacer el estudio químico no solo de la bacteria que era promisoria, sino además el estudio químico de la interacción de esta bacteria con el fitopatógeno que estábamos tratando de controlar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Quisimos reunir toda la información metodológica y teórica que teníamos hasta el momento para evaluar la interacción de estos dos microorganismos en diferentes medios de cultivo mediante ecocultivo. En este caso estábamos probando el biocontrolador contra el fitopatógeno en medio de cultivo determinado. Como pueden ver, la estrategia fue muy sencilla. El ensayo como tal fue realmente pues básico, aunque pues ya el análisis de datos fue mucho más complejo porque la cantidad de información que sale de aquí es abundante. Teníamos un fitopatógeno que es Fusarium oxysporum, fitopatógeno de tomate, FOL 59, una bacteria biocontroladora que habíamos seleccionado mediante un proceso de screening in vitro e in vivo, que es Paenibacillus PNM200, y luego hicimos el cocultivo en un medio sin suplemento y con suplemento de tomate, y a partir de todas estas muestras obtuvimos extractos etanólicos y de acetato de etilo para evaluarlos por HPLC acoplado masas. ¿Qué era lo que pretendíamos buscar aquí? ¿Cómo estaba cambiando el metaboloma tanto de la bacteria biocontroladora como del fitopatógeno? Y lo que encontramos usando una vez más la herramienta de GMP es más la de replicación básica, fue que en el caso del hongo, al estar en contacto con la bacteria, se inhibía la producción de ciertas moléculas que, como ustedes pueden ver acá, se tratan de depsipéptidos cíclicos, como por ejemplo la berbericina J. Estas moléculas son conocidas por ser fitotóxicas y el hecho de que cuando el hongo está encontrado en tu cultivo con la bacteria, su producción disminuía significativamente, nos está dando cuenta que la presencia de este microorganismo podría estar reduciendo entonces la producción de estas fitotoxinas y que por ende esto podría estar ayudando a su ejercicio de biocontrol en planta. Una parte muy interesante de las redes moleculares y particularmente del GMP es que además de permitirnos hacer la de replicación con una herramienta denominada el Feature Based Molecular Networking, nos permite adicionar a esa red los datos semicuantitativos, es decir, la intensidad relativa de cada una de las moléculas, y esos son los diagramas de pie que ustedes ven dentro de cada nodo. En este caso, cada nodo representa una feature o idealmente una molécula presente en ese medio de cultivo, y dependiendo de su abundancia, bien sea en el cocultivo en los diferentes medios, por ejemplo en azul oscuro está el cocultivo en tomate y en morado el cocultivo en el medio sin tomate, ustedes pueden simplemente observando estos pies ver cómo está variando la abundancia de cada uno de estos metabolitos en las diferentes condiciones de cultivo al tiempo de que se va haciendo la de replicación. Además de estos depsipéptidos cíclicos, nosotros también encontramos que la presencia de la bacteria inducía que el hongo produjera la oxysporinona. Este metabolito fue bien particular de encontrar porque ha sido reportado debido a que tiene una potente actividad antifúngica, pero no antibacteriana. Y como ustedes pueden ver acá, este metabolito no se encuentra presente cuando el hongo está en un monocultivo, es decir, en un cultivo exénico, y solo se produce cuando este hongo está en condiciones de cocultivo con la bacteria biocontroladora. Lastimosamente nosotros no pudimos aislar esta molécula, así que pues todavía queda pendiente conocer cuál es el rol dentro de la interacción con el biocontrolador y para qué lo puede estar entonces produciendo el hongo. También encontramos que en presencia del hongo, pues en presencia de la bacteria, el hongo era capaz de producir otro tipo de metabolitos, incluyendo el ácido fusárico y al menos otro depsipéptido cíclico que no estaba relacionado con la berbericina J. En cuanto a cómo cambiar el metabolismo del hongo en estas condiciones de cocultivo, quisiera presentarles que es el perfil cromatográfico de los extractos etanólicos, en donde en verde, que es este cromatograma, de acá,
ustedes pueden observar el perfil cromatográfico del cocultivo en el medio suplementado con tomate, y los otros 3 son en los monocultivos en el medio con y sin tomate y el cocultivo en el medio sin tomate. Nosotros solamente viendo el perfil cromatográfico de estas muestras pudimos darnos cuenta que tanto la presencia del hongo como el suplemento del medio con tomate inducía la producción de diferentes metabolitos que estaban en los tiempos de retención entre 10 y 12 minutos. Y de hecho, esa muestra en particular presentó la mayor actividad antifúngica de todos los extractos que probamos, era 10 veces más activa que todas las demás condiciones. Cuando fuimos a analizar los cambios que se estaban dando, vimos que estaban asociados a 10 péptidos, a 10 compuestos que por sus características inicialmente los describimos como péptidos, y que ellos efectivamente estaban cambiando en términos de abundancia, dependiendo de si estaban en condiciones de monocultivo, es decir, la bacteria sola, o si estaban en presencia del hongo. Estos metabolitos no los habíamos detectado antes en el estudio químico tradicional de esta cepa, es decir, mediante el cultivo axénico en un medio líquido. Solo los detectamos en estas condiciones, y estos, por lo tanto, podrían ser propuestos como metabolitos que son los verdaderos responsables del efecto de biocontrol cuando la bacteria está enfrentada a este fitopatógeno en vivo. El estudio ya como tal por GMPs de estos compuestos nos permitió encontrar esta red en donde están agrupados todos los 10 metabolitos. Como ustedes pueden ver, todos los diagramas de Pi son exclusivamente azules, excepto pues algunos pocos, como 1123, y ese tratamiento azul corresponde al cocultivo en el medio suplementado con tomate. Esto nos estaba indicando que efectivamente estos eran metabolitos inducidos exclusivamente bajo esa condición, y de aquí, por medio de una de replicación tradicional, pudimos identificar 2 de ellos, que son lipopéptidos cíclicos producidos por diferentes miembros de la familia Firmicutes, Bacillus y Paenibacillus, denominados la paenipeptina C y la permipeptina A, también conocida como pelgipeptina B. Ambos son metabolitos estudiados por su actividad antifúngica. Ellos los producen diferentes cepas, incluyendo Paenibacillus elgi y Paenibacillus egimensis, que son 2 biocontroladores, algunos de ellos ya formulados para su aplicación en campo. Y el hecho de que estuvieran en la misma red que los otros miembros de estos familias que son producidos por Paenibacillus, nos estaban dando cuenta que son metabolitos estructuralmente similares, y que por tanto, al no tener ningún hit ni por la base de datos del GMPs ni por la de replicación manual que se realizó, podrían tratarse de compuestos nuevos. Estos compuestos nuevos pues deben ser estudiados, deben ser aislados a partir de los cultivos de la bacteria para poder culminar pues el estudio de esta interacción. Sin embargo, pues todos estos datos nos permitieron llegar a proponer un modelo de interacción en donde pudimos decir que la bacteria responde a la presencia del hongo por medio de un compuesto señal que hasta el momento pues es desconocido para nosotros, pero que al detectar la presencia del hongo, ella inicia o se induce la producción de estos péptidos, incluyendo la pelgipeptina B y la paenipeptina C, más los otros 8 péptidos que no hemos identificado a la fecha, y que estos metabolitos tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de este fitopatógeno, en particular pues FOLF59, que fue con el microorganismo modelo con el que trabajamos. También vimos que durante esta interacción, entonces, la presencia de la bacteria induce que el hongo produzca ácido fusárico y oxisporidinona, pero que al mismo tiempo inhibe la producción de diferentes fitotoxinas como la beobericina J y otros depsipéptidos. Es así como pues ustedes pueden ver cómo a partir de unos estudios iniciales en los cuales nosotros solamente nos centrábamos en estudiar químicamente la bacteria en un ambiente axénico, pudimos llegar en este momento, tras la colaboración con muchos grupos de investigación, con el grupo de bioprocesos nacionales e internacionales, con grupos de la Tadeo, con grupos externos en donde pues yo, por ejemplo, hice mi pasantía, para lograr llegar, ya no tener solamente una respuesta de qué se está produciendo la bacteria en un cultivo determinado, sino poder acercarnos a proponer cómo es la comunicación química de nuestros microorganismos. Ahora lo que tenemos, pues evidentemente es mucho más trabajo. La idea es complementar este modelo
y poder llegar a probarlo bajo condiciones in vivo para determinar cuál es realmente el rol de estos metabolitos en la interacción cuando ya se encuentran como tal en la planta. Dejándoles pues esta nota de todo el trabajo que tenemos por hacer, les agradezco mucho que me hayan escuchado y quedo atenta pues de todas las preguntas que tengan. Perdón, estaba en silencio. Muchas gracias, Diana Marcela, por este resumen de todo el trabajo que se ha realizado durante muchos años. Yo quisiera, pues, de una vez invitarles a todas las personas que están conectadas, que si tienen comentarios, nos los vayan haciendo saber por el chat. Quiero transmitir este primero que dice, el profesor Daniel Uribe nos dice, excelente presentación, Diana. Felicitaciones por tu trabajo. ¿Cuál podría ser la explicación biológica para que el hongo produzca la oxisporidionona en presencia de la bacteria? Bueno, gracias, profe. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue hacer una revisión de esta molécula en particular para ver en qué proceso biológico ha sido evaluada, porque como les mencionaba, pues realmente estos extractos son extractos muy complejos, tienen muchísimos metabolitos, no solo secundarios, sino también primarios y compuestos y metabolitos que provienen del medio, entonces eso hace realmente difícil poder purificar uno solo, por eso precisamente nosotros no pudimos purificar la oxisporidinona para probarla. Como les mencionaba, en la literatura, este compuesto lo han asociado a la actividad antifúngica para, como una ventaja adaptativa de diferentes miembros del género Fusarium frente a otros microorganismos. Sin embargo, en un estudio reciente que mostraron, mencionan que este compuesto es utilizado como una molécula señal en el hongo que induce la producción de diferentes péptidos con bioactivos. Entonces, lo que estamos pensando en este momento, el rol que le podemos estar dando, es que esto hace parte de una cascada de señalización que tiene el hongo al estar enfrentado al biocontrolador y que podría, es una posibilidad de estar asociada a la producción de otros metabolitos, como por ejemplo los otros depsipéptidos que nosotros detectamos en el cocultivo, que son inducidos en la presencia del hongo. También pues fue bastante interesante uno de los trabajos en donde este compuesto como tal fue aislado a partir de un Fusarium endófito, y en ese caso su rol o pues su actividad fue asociada a la actividad antifúngica contra diferentes fitopatógenos en árboles. Lamentablemente, como les mencionaba, no conocemos si solamente tiene actividad antifúngica o también tendrá actividad antibacteriana. Al momento no la tiene reportada, pero también es posible que en realidad se trate de un compuesto que tenga este tipo de actividad y que se esté produciendo para tratar de eliminar la presencia de la bacteria en el medio, pues en decrecimiento del microorganismo. Lo que debemos hacer ahora es tratar de aislar este compuesto y empezar a probar cada una de las posibilidades, bien sea evaluar si tiene actividad antibacteriana contra Panicobacillus o determinar si su adición a un medio genera un cambio metabólico en el hongo para ver su rol en una cascada de señalización en este fitopatógeno. Ok, muy bien, muchas gracias, Diana Marcela. Aquí hay varios comentarios sobre el trabajo, la presentación. Claudia Parra le envía sus felicitaciones, doctora Diana, excelente trabajo, se nota el esfuerzo que ha realizado, muchos éxitos en su nueva meta. Milton, que lo contamos con la presencia de Milton, por acá, Milton Jair Prieto. Felicitaciones, Diana, y todo el equipo de trabajo. Estos estudios abren la puerta a aplicaciones en campo y sobre todo el contemplar el uso o aplicaciones de microorganismos que a nivel in vitro no son compatibles. ¿Han sido o contemplado algunos casos así? Bueno, sí, nosotros pues aquí hay dos cosas que queremos desarrollar con este tipo de estrategias.
La primera es que queremos desarrollar unos sistemas de seguimiento a la efectividad de un biocontrolador in vivo, como tal en campo. Esto se hace teniendo en cuenta que si ya tenemos una molécula que seguir, podemos intentar directamente extraerla en vivo y evaluar cómo se está produciendo allí para asegurar que el microorganismo está ejerciendo su efecto in vivo. Sobre las incompatibilidades, pues nosotros hemos evaluado la posibilidad de utilizar estos cocultivos o estas estrategias de cocultivo para favorecer la producción metabólica de los microorganismos en fermentaciones, pero claramente pues no podemos utilizar, por ejemplo, un fitopatógeno en una fermentación líquida si queremos hacer un inoculante biológico. Hay otras opciones que se están evaluando y son, por ejemplo, el uso de extractos esterilizados del patógeno dentro del proceso de fermentación del biocontrolador, pero también estamos evaluando el uso de moléculas específicas que induzcan la producción metabólica en el biocontrolador durante los procesos productivos. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estamos proponiendo que la molécula señal que activa la producción de antibióticos en Paenibacillus es un metabolito volátil. ¿Por qué? Porque los volátiles son compuestos que son de fácil síntesis, se transportan fácilmente y rápido, no se degradan tan fácilmente, pero además porque la respuesta nosotros la vimos en ausencia de un contacto físico entre los dos microorganismos. La habilidad de estos compuestos para generar una respuesta en un segundo microorganismo ha sido evaluada en diferentes biocontroladores, por ejemplo en tricoderma, en donde es realmente un volátil el que induce toda la activación de estas rutas biosintéticas y por lo tanto han propuesto ahorita sintetizar estos volátiles y adicionarlos mediante un pulso, por ejemplo, dentro del proceso de fermentación para que el microorganismo se vuelva, digamos, más virulento contra el fitopatógeno ya desde la fermentación y por lo tanto se induzca en ese momento la producción de diferentes antibióticos. Son estrategias que buscan hacer, digamos, uso de estos nuevos resultados que nos proporcionan las técnicas como el cocultivo para la producción de biocontroladores. Sí, eso es una parte muy importante y que hay que resaltar que el conocimiento de estas moléculas va a permitir desarrollar productos que tengan mayor efectividad. O sea, en realidad eso es lo que nos hace como abrir, que nos abre tantas posibilidades, todos estos resultados que nos muestra Diana y que han desarrollado pues el equipo de trabajo en esta área. Quiero transmitirle también, Diana, las felicitaciones que nos envía Juliana Sarmiento. Felicitaciones, excelente trabajo, excelente trabajo. Como siempre, Libuna, a la vanguardia de las necesidades del mercado. Muchas gracias, Juliana. Tere le envía saludos también y le dice excelente trabajo de investigación. Muchas felicitaciones para Diana. Muchas gracias para todos. De verdad, es muy gratificante ver estos resultados que ha logrado presentar y que ha logrado Diana desarrollar en su trabajo. No siendo más por ahora, entonces les quedamos muy agradecidos a todos por su asistencia. Muchas gracias de nuevo, Diana, por esta participación tan interesante y quedan todos cordialmente invitados para el seminario dentro de 8 días. Les estaremos enviando las invitaciones y para todos muy buen resto de semana. Muchas gracias, Diana. Gracias. Que tengan todos muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo está? Me encanta verla. Porque Lo sí. mismo. Siempre es bueno ver caras. Y parece que no estamos solos, sino que estamos hablando, no solamente hablando con la pantalla. Sí, no, se le ve súper bien. Muchas gracias. Esto de la solicitud de soledad es tenaz, profe, tenaz, de verdad. Sí. Y ahora he hecho crisis porque ser uno solo sí es bien duro, ¿no? O sea, de las cosas más difíciles que le puede pasar
a un ser humano, pero me encanta verla y verla también. Muchas gracias, profe. Cuídense. Gusto de saludarlos también. Igualmente, Que esté muy chao. bien. Bye.